Hola, buenas tardes grupo, los saludo con la paz del Señor, como siempre que el gozo del Señor esté en vuestros corazones, ya que tanto me han preguntado y me han solicitado con respecto a que vea un poco los acontecimientos que está sucediendo en el mundo en este año 2020 y 2021. Y entre eso, bueno, me han preguntado de todo, cosas como qué pasa con el WhatsApp, como qué pasa con el Armagedón, como qué pasa con el nuevo orden, como qué pasa con los yanquis y todas preguntas que a veces está en una mente cristiana. Y yo me acuerdo que también los discípulos le preguntaban a Jesús sobre los acontecimientos venideros. Así que en realidad entiendo muy bien, pero para explicar eso se necesita primeramente empezar a separar las cosas, porque generalmente todos nosotros tendemos a meter todo en una misma bolsa y hacemos una ensalada ahí, una ensalada que no se entiende muy bien. Entonces la respuesta que se le da es muy global y nadie termina entendiendo nada. Y algunos son partícipes de las ideas conspirativas, como se señala hoy en día. Y todo esto generalmente lo enfocan en lo que va a suceder en los posteriores tiempos, y ahí van al Apocalipsis y empiezan a mezclar todas las cosas. Pero bueno, lo primero que hay que hacer, cada pregunta tiene su respuesta. Y una es de acuerdo a la ciencia humana y otra es de acuerdo a Dios, o a lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Lo primero que hay que entender es que para la misma pregunta va a existir dos respuestas diferentes. Y ustedes me van a decir, no, ¿cómo va a haber dos respuestas? La única respuesta es la de la Biblia. Sí, pero a veces se mezclan las cosas y ahora vamos a ir viendo e interpretando. Número 1. Acá hay que entender que la ciencia no es mala. Es más, de acuerdo a la Biblia, la ciencia es buena. Y vamos a leer para eso varios versículos. Para eso vamos a ver en Eclesiastés 2:22, que dice lo siguiente: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. En el 2:21 de Eclesiastés dice que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud. Por ejemplo, Daniel era una persona que tenía mucha ciencia. Eso lo vamos a ver en Daniel capítulo 1, versículo 4. Y dice lo siguiente: buscaban muchachos en que no hubiese tacha alguna y de buen parecer, e instruirlos en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, como vemos que en los tiempos antiguos era un regalo de Dios que el hombre aprendiese la ciencia. En Daniel 2:21 dice: y él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y también, siguiendo con esto, dice en Daniel 12:24, le dice lo siguiente a Daniel. Le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia aumentará. O sea que vemos que la ciencia va en estado de aumento, no es un estado estático. La ciencia no es mala ni buena. De hecho, en 1 Corintios 13:8 dice: la caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. También en 2 Corintios 6:6 dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido. Pero le dice a Timoteo, el apóstol Pablo, cuando le va enseñando a Timoteo, en la carta a Timoteo, le dice en el capítulo 6:20, y fíjense en lo que le dice. Y le dice: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas y vanas discusiones y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea que vemos que la ciencia
no es mala ni buena, pero hay personas que falsean la ciencia y entonces hacen una falsa ciencia. Por eso dice que con esas personas no discuta de la falsamente llamada ciencia, porque hay una ciencia que viene de Dios. La ciencia que viene de Dios es buena. El entendimiento, el poder comprender las cosas, el poder entender. Miren, había una de las cosas que más le gustaba a Jesús cuando iba al campo. Él tenía un entendimiento de la naturaleza. Ustedes fíjense en cuando él decía: mirad los lirios del campo, ¿se acuerdan? O si no, decía: cómo me encantaría juntarlos bajo mis alas, como hace la gallina a los polluelos. Él entendía lo que eran los movimientos de la naturaleza. A Jesús le gustaba. Jesús comparaba, por ejemplo, el trigo, cuando hace la parábola del trigo y la cizaña, y decía cómo el sembrador salía a sembrar. Tenía un entendimiento de la naturaleza. O sea que nuestro Señor le encantaba y era una ciencia buena. En muchas ocasiones también Salomón, acuérdense que le pedía sabiduría, y Salomón era una persona con mucha ciencia, a pesar de cómo terminó, por supuesto. Pero eso no quita que Dios le dio sabiduría y ciencia. A David le dio sabiduría y ciencia. Entonces, hasta aquí lo que estamos viendo es que no hay que tenerle miedo a la ciencia, porque la ciencia no es buena ni es mala. La ciencia es un instrumento. El tema es los hombres que manipulan la ciencia, y ahí está lo que vamos a ver posteriormente, o lo que vamos a ver después. Por otro lado, vemos una de las cosas que siempre Jesús predicó era en contra de aquellas personas que se querían hacer ricas, y él decía: hazte de tesoros en los cielos y no en la tierra. Entonces, él no le gustaba a la persona que juntaba dinero y que se hacía rico. No lo entendía porque solamente iba a servir para acá en la tierra, pero no estaba juntando tesoro para su salvación. Entonces lo que vemos, que la avaricia del hombre hoy en día está utilizando la ciencia y la tecnología para hacer cosas que no tiene que hacer, que está fuera de los planes de Dios. Hoy en día la ciencia y la tecnología están corruptas, así como la política está corrupta. Entonces el ser humano ve el poder hacer finanzas con eso, y empieza a utilizar la tecnología y la ciencia. Y por eso es que vemos cosas aberrantes. Y más ahora que la ciencia aumentó y la tecnología aumentó y la avaricia del hombre aumentó, todo en la misma proporción, hace que se está creando un monstruo de empresarios y tecnología maligna. ¿Está bien? Pero la ciencia en sí no es mala, sino lo que es el pecado del hombre que está produciendo esas cosas. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, que ahora te roban información por internet y todo eso, tiene que ver con estas cosas, tiene que ver con que eso siempre fue. Yo me acuerdo desde la época de los Windows, del Windows 95, ya se sabía que había una puerta trasera por donde ingresaba, ahí sacaban información, siempre se recopiló información. Después estaban los software dañinos, los software de espías, que son pequeños programas que se inyecta dentro de una máquina y lo que hace es capturar la información. Ahora lo hacen directamente abierta cuando vos pones una plataforma. ¿De qué manera podría ganar, por ejemplo, plata WhatsApp si no es vendiendo tu información? O sea, utilizando la información esa para poder colocarlos a modo de que, por ejemplo, compres un producto. Entonces ellos van a saber tu perfil psicológico y van a colocarte, por ejemplo, en el caso de YouTube, te van a colocar un video de acuerdo a tu perfil psicológico. Si a vos te gusta, por ejemplo, te gustan las ruedas de rayo, y van a tratar de colocar todos los videos con ruedas de rayo y te van a tratar de vender
inclusive la rueda de rayo. Eso lo van a sacar de lo que vos estás buscando y del contorno que vos tenés. Entonces, esa información les sirve. Las empresas hoy en día están todas conectadas. Por ejemplo, cuando vos activás WhatsApp, ya sabés que WhatsApp es de una empresa que se llama Microsoft y a su vez está puesta, es de Facebook. Entonces está todo involucrado en el mismo concepto. Son tanto Facebook como WhatsApp lugares a donde, de hecho, cuando vos aceptás el contrato, o sea, no es que ellos te ponen una pistola en la cabeza para que vos aceptes ese contrato. Vos lo aceptás porque la plataforma te gustó y porque es la única manera de poder comunicarte con tus amigos, por ejemplo, y te comunicas. Y entonces lo aceptás. Al aceptarlo está directamente diciendo de que tu información personal la pueden utilizar. Si no, ellos siempre se supo y se sabe. ¿Qué pasa con eso? Vos te pasás a otra plataforma, todos se pasan a otra plataforma, como por ejemplo Telegram. Ahora está muy de moda el Telegram y ahora se van a pasar todos a Telegram. ¿Qué va a hacer? Telegram va a crecer y después va a venir una empresa con poder económico y va a comprar nuevamente esa empresa y la va a utilizar para el beneficio de la empresa. Ahora vos me dirás, no, pero ahí está el diablo metido. A ver, por eso y acá hay que separar las cosas. Hay que separar las cosas, porque no hay que meter todo en la misma bolsa. Dice, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo, si hablo del César, o sea, si yo estoy hablando de política, de información de software, de empresas multinacionales, estoy hablando del César. ¿Me entienden, hermanos? Cuando yo estoy hablando con versículos bíblicos para la salvación del alma de la persona, ahí estoy hablando de Dios. Pero a mí me gustaría separar las cosas, porque yo no puedo mezclar una cosa con la otra. Entonces, una cosa es hablar de las empresas. Una empresa multinacional ahora va creciendo, son generalmente gigantescas, y van a empezar a controlar, tienen el poder de control. De hecho, Dios deja que eso suceda, porque todo está bajo el conocimiento del Señor y todo se mueve bajo la voluntad del Señor. El apóstol Pablo decía, respetad a las autoridades. Hoy en día las autoridades son económicas. Dejaron casi de ser, antes eran más políticas o antes eran ideológicas, ahora no son ideológicas, ahora son económicas. Y los poderes económicos son los que están gobernando, bajando y subiendo presidente. Pero yo ahí estoy hablando del César. Y si ustedes me piden una pregunta con respecto al César, bueno, yo les puedo decir, pero para mí, de mi punto de vista personal, la verdad que poco me interesa. Si es una idea, las ideas conspirativas, o la vacuna si la inventaron, o si no la inventaron. Hablar de Dios es otra cosa. A mí, yo soy una persona que no me gusta mucho hablar del Apocalipsis. Hermano, pero ¿por qué no habla del Apocalipsis? Es porque no me gusta. ¿Pero por qué no me gusta? Porque ¿saben qué, hermanos? A mí me interesa el presente con Cristo. Me interesa el presente con Cristo. Si yo tengo un buen presente con Cristo, mi futuro está asegurado. Y caiga un meteorito, o no caiga, o el mar se pinte de sangre, o no se pinte de sangre, o venga el Armagedón, o no venga el Armagedón, mi alma ya está y va con el Señor, y yo soy feliz y me dedico a mis hijos, al amor de mis hijos, a mi esposa, a mi familia, y bendecir a las personas que están alrededor mío. A mí me gusta vivir esa vida, vivir la vida plena de nuestro Señor Jesucristo. En la época de nuestro Señor Jesucristo, también existían personas que querían llevarlo a Jesucristo a armar una guerra. De hecho, sabían que estaba el celote, estaba Judas Iscariote aparte. Que Judas Iscariote, él no quería ver un salvador, él quería ver un caudillo, una persona que tire fuego del cielo y que destruya a los malignos. Porque para él creía en Jesús. Creía en el poder de Jesús, pero creía que el poder de Jesús se tenía que utilizar para las armas, algo bélico.
Y el Señor le decía, no se trata de eso, se trata del amor al prójimo, se trata de cambiar nuestro ser interior para que este ser humano se vuelva cada vez a la perfección de Cristo, hasta la estatura de Cristo, y de una manera poder llevarte al cielo ya con una imagen celestial y con un cuerpo glorificado. Nosotros vamos a ser transformados de un abrir y cerrar de ojos. Y los que moramos acá en la tierra ya vamos a tener la primera muerte, pero la segunda la vamos a tener una vida segunda, vamos a poder vivir una vida plena. Entonces hay que asegurarse eso y no estar pensando a veces en ideas conspirativas, que las hay. Yo no estoy diciendo que no las hay. A ver, los movimientos de la tierra, los cambios que estaban ocurriendo en este año 21, como lo que pasó el año pasado. Claro que sí, no es que yo vivo en una burbuja, yo me doy cuenta de las cosas, cómo los poderes económicos van influyendo. Ahora hay una guerra entre Oriente y Occidente, ya está plantado en la Biblia, ya se sabe eso. Pero yo voy a estar con miedo cuando va a empezar la guerra entre Oriente y Occidente. Si nosotros lo que nos toca es servir a nuestro Señor, amar a nuestro prójimo y amar al Señor por sobre todas las cosas. Y dejar que los poderes económicos, si tienen que pelearse entre ellos, se van a pelear. Porque son conglomerados imponentes que no le importa a las personas ni la gente. Es más, le digo, yo creo firmemente que en el futuro las guerras van a ser empresariales, van a ser por los poderes económicos. Pero yo me tengo que fijar en el hoy, en mi hermano que está al lado, cómo darle la bendición para que pueda este día poder trabajar felizmente, para que pueda salir afuera y si es de día mirar el sol, mirar las nubes, mirar la gloria de Dios, mirar lo bonito que el Señor nos regala cada mañana, mirar las lumbreras del cielo, las noches estrelladas, el amor que en un abrazo de hermano. Eso es lo que a mí me toca. Yo quiero darle a Dios lo que es de Dios y es lo que a mí me toca. Por eso a mí no me interesa mi futuro. Si viene una persona con una bola de cristal y me dice lo que seguramente va a pasar mañana con el 100% de seguridad, yo le voy a decir que no me lo diga. ¿Para qué quiero eso? Si mi vida está puesta en Cristo y mi voluntad está en Él y su voluntad está en mí y Él manifiesta su voluntad, que sea lo que el Dios quiera. Yo me voy a andar cuidando de WhatsApp. Si dice el apóstol Pablo, si vos haces bien, ¿cuál va a ser tu problema? Ninguno. Porque Dios te va a cuidar, porque Dios te va a bendecir. Y aparte, si muero en Cristo, es ganancia. Eso es lo que nos toca a nosotros como cristianos. Y lo que Jesús quería enseñarnos. Porque Él va a ser el que venga a traer el orden en el final de los tiempos. Pero hasta tanto, a nosotros nos toca adorar, alabar a nuestro Señor y rendirles cuentas a Él. Que el mundo se pelee, que el mundo se agarre de los pelos. Yo soy de Cristo. Cuando se estaban agarrando en Sodoma y Gomorra iba a venir una destrucción. Sin embargo, la familia de Lot estaba ahí. Y gracias al pedido de Abraham, vinieron los ángeles a buscar a la familia de Lot. Y estaban viviendo prácticamente en un infierno. Pero sin embargo, Dios los salvó. Y así va a pasar con nosotros si seguimos y tenemos lleno nuestras vasijas de aceite. Y si tenemos las lámparas encendidas. Mantengamos las lámparas encendidas, que ese es nuestro trabajo. Y esperemos al esposo. No me importa cuándo va a llegar. Yo vivo el presente con mi Señor. Yo vivo el presente con Cristo. Yo soy bendecido. Vivo una vida de gozo, de paz y de armonía, de felicidad. No me gustan los temores. No me gusta que me asusten en el Evangelio. Más allá de que a mí no me asustan, pero no me gusta que prediquen el terror del futuro. Si a alguno le sirve para poder arrepentirse, bienvenido sea. Pero yo quiero el gozo, la felicidad y la paz. Hay muchas cosas para hablar de manera particular y de manera individual con cada cosa. Pero quiero que dejarles un mensaje positivo, el mensaje de esperanza, el mensaje que se puede vivir de una manera feliz con Cristo.
El mensaje que hay bendición por sobre todas las cosas. El mensaje que podemos respirar. Es cierto que tenemos que luchar por la justicia, pero la justicia divina se logra esperando a nuestro Mesías y bendiciendo cada día como si fuera el último día que estás aquí en la tierra. Abrazando a tus hijos hoy que los puedes abrazar. Abrazando a tu esposa hoy que todavía puedes abrazarla. Abrazando cada día porque es del Señor, es un regalo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.